México es un lugar repleto de leyendas que en serio a mí me fascinan. Es que soy mexicano y pues estas leyendas siempre tienden a relacionarse conmigo de alguna forma u otra. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? 10 de estas. Quizá llego tantito tarde a todo lo de las fiestas patrias, siempre llego tarde a estas cosas, pero bueno, nunca está de más, yo creo. Nunca está de más hacer videos acerca de nuestro país. Que si eres extranjero, si nos estás viendo desde otro video, si me estás viendo desde otra, no de otro video, si me estás viendo desde otro país, cuéntame de tus leyendas locales para ver si les hacemos algún video. Posiblemente lo haga, me gusta mucho la mitología que hay detrás de Latinoamérica, pero pues dejen aquí sus comentarios por si les interesaría ver algo más al respecto de diferentes partes del mundo. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en las leyendas de México, así que si te gustan estos temas acerca de mitología, fantasía y demás, pues quédate que esto va a estar muy bueno. Yo soy Mark Bejar y sean bienvenidos de vuelta a Darkmark. Comenzamos. En primer lugar tenemos una bastante típica que al parecer tiene un contexto, o sea, yo pensaba que era bonita en cierto aspecto, bueno, no en cierto aspecto, pensaba que era bonita en general, pero no, tiene cierto contexto bastante turbio, como bastantes cosas aquí en México, y sería la leyenda del Callejón del Beso, que posiblemente no sabías que tiene una leyenda detrás. Yo en lo personal no lo sabía, pero pues investigando más al respecto me di cuenta que sí, hay una historia bastante curiosa, bastante trágica y a la vez triste, pero que explica en parte por qué este es un lugar romántico, un lugar donde van las parejas a besarse como indica su nombre. Y en teoría este beso que tendría que darse en el tercer escalón haría que tu relación durara más. No lo sé, yo nunca he ido, bueno, sí he ido ahí, pero no me he besado con alguien porque fui cuando tenía como unos 9 años, no lo sé, iba con la escuela. Pero bueno, el punto es que yo no he estado ahí, no he tenido la oportunidad de experimentarlo. Y si has estado ahí y tienes tu pareja, si ya estás casado y si ya tienes hijos, si tienes una relación perfecta, pues coméntalo. Pero les sorprenderá saber que esto tiene un contexto bastante trágico, muy parecido en ciertos aspectos a una especie de Romeo y Julieta. La leyenda nos cuenta la historia de un joven y una chica y un joven, y según estos relatos la chica sería de un estatus económico más alto que el muchacho, por lo que a su papá no le hizo mucha gracia esto, o sea, ella prefería que su hija se relacionara con gente de alta clase, ¿no? Sin embargo, esto no les importó a los tórtolos, por lo que decidieron verse durante diferentes noches en diferentes lugares, hasta que un día coincidieron en este callejón. Desgraciadamente, su padre se enteró de esto y fue a verlos en ese mismo lugar, y en ese mismo callejón, en ese mismo escalón, fue donde apuñaló a su propia hija. No sé por qué a su propia hija, si pues si tanto le molestaba el chico, al menos en la mente de un asesino, pues haría más sentido que asesinara al muchacho, aunque en algunas ocasiones acabó con los dos. Pero igual que feo acabar con cualquiera de los dos, o sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo acabar con uno y no con otro, pero bueno, creo que me entienden, ¿no? El punto es que a partir de esto surgió este sitio como un lugar encantado, pero no del tipo embrujado donde te van a espantar, sino todo lo contrario, donde vas a tener un buen rato de romance y un rato agradable en general. Pero lo extraño es que a mí me parece que en general cuando suceden cosas trágicas en ciertos lugares que terminan con una leyenda, por lo general estos lugares terminan encantados como de mala muerte, porque las almas de los fallecidos se convierten en espíritus vengativos. De ahí que existan tantas casas embrujadas alrededor del mundo con una historia turbia detrás. Pero en este caso es todo lo contrario, lo que me parece bastante bien. Necesitamos más leyendas que por lo menos tengan un sitio bonito, aunque tengan un contexto turbio, que tengan un sitio, lugar bonito donde puedas asistir sin temer que te espanten los espíritus de esta leyenda. El siguiente es uno de mis favoritos, la verdad no sé por qué, yo creo que me gustan mucho los fantasmas. Iba a decir fantasmas mujeres, pero iba a sonar raro, o sea, sí me gustan los fantasmas mujeres, pero no porque lo que podrían pensar, sino porque más bien me parecen turbios, me parecen trágicos. La existencia de fantasmas mujeres siempre da mucho para pensar en historias bastante escalofriantes, entonces este contexto me llena mucho de escalofríos, de saber cuál es la historia detrás de cada fantasma. Y en esta ocasión tenemos a la dama enlutada, perteneciente a Guadalajara, sí, lo tengo aquí anotado, Guadalajara, Jalisco. Supuestamente a altas horas de la noche se aparecería esta mujer totalmente vestida de negro, de ahí su nombre, la dama enlutada. Y no se sabe muy bien de dónde proviene ni quién es, pero sí que se dirigiría hacia capillas, iglesias o monasterios donde desaparecería sin dejar rastro. Pero al parecer, días después, apareció como algo acá extraño, una cosa volando, pero días después surgirían tragedias, tanto para la persona que la vio como para la comunidad. O sea, si se dirige hacia una iglesia que pertenece a una comunidad, pues esta tendría ciertas tragedias, usualmente relacionadas a muertes. Al menos yo pienso que esto podría indicar cierto tipo de espíritu vengativo, pero no se tiene muy en claro y es parte del misterio y encanto de esta historia. La incógnita que envuelve a la dama de luto o la dama enlutada, que tiene cierto parentesco con las damas de blanco, que al haber pasado por un evento traumático o trágico se convierten en fantasmas vengativos, que también se aparecen en carreteras justamente. Tenemos por ejemplo el primer episodio de Supernatural, ya sé que hablo muchísimo de esta serie, por favor vean Supernatural, anótenselo si no lo han visto,
esto me parece fundamental para todos los fanáticos de los demonios y cosas mitológicas y sobrenaturales. En el primer episodio tenemos a una dama de blanco, que al menos a mí me parece que tiene muchos parentescos con entidades de aquí de México, porque perdió a sus hijos de una manera trágica, de esta manera surgió su fantasma y nada, pues ahí ven el episodio si les interesa, no se los voy a resumir acá. El punto es que tiene cierto parentesco con otros fantasmas, también de mujeres de otras partes del mundo, y estos fenómenos conocidos como damas de blanco son bastante comunes de ver, solo que en este caso sería lo contrario, ¿no? Una mujer vestida de negro, una entidad bastante misteriosa. Y hablando de damas de blanco, en este puesto tenemos a La Llorona, que ya sé que es bastante popular, nos han repetido su historia un montón de ocasiones, pero creo que no podía hacer un video acerca de esto sin mencionar a La Llorona, una de las entidades más populares ya no solo de México, sino también diría de toda Latinoamérica, porque su leyenda se ha extendido por casi toda esta región. Así que tenemos diferentes versiones, por lo que no se asusten si llegan a ver dos versiones de La Llorona o más, no coinciden entre sí, esto es bastante común en la mitología. En el caso de La Llorona vamos a tomar la versión más popular, hay muchas otras más, donde una mujer nativa de esta zona, de Xochimilco, se habría enamorado de un hombre. Tendrían una vida bastante próspera hasta tener hijos, pero hubo un momento donde atrapó a su hombre siéndole infiel, lo que la conllevó a un ataque de rabia y locura que la hizo ahogar en un río de esta zona de Xochimilco a sus propios hijos, que siempre se menciona que es más de un hijo, entonces por de ahí el llanto de ay mis hijos, ¿no? Siempre suele haber uno más, a veces son dos, a veces tres, de nuevo depende mucho de la versión. Tras haberse dado cuenta de lo que había hecho, acabó con su propia vida, convirtiéndose en un fantasma vengativo altamente peligroso que se lamentaría por la pérdida de sus hijos que ella misma causó. Canción recomendada, La Llorona Loca, una canción bastante divertida de escuchar, ideal para Halloween por si la quieren agregar a su playlist. Muy buena canción, a mí me gusta, yo la escucho no irónicamente. Pero bueno, continuemos. Tenemos otro caso de celos, pero esta vez con un giro bastante peculiar. Sería la novia del mar, leyenda originaria de Campeche. Nos cuenta la historia de una joven que tendría una fascinación por el mar, por esta extensión azul de agua, tanto así que lo vería desde la playa día y noche sin parar, hasta que un día se apareció un marinero, del cual se enamoró y navegó junto a él en su propio barco. Según esta leyenda, el mar sintió celos de este marinero, pues el mar pensó que la joven tenía ojos solo para él, por lo que decidió volcar su barco, ahogar al marinero y dejar en libertad a la chica, la cual vivió atormentada por esta tragedia durante toda su vida. De hecho, se puede encontrar una estatua de esta misma en Campeche, por si les interesa visitarla. Una historia que nos muestra una vez más el peligro de los celos, incluso de una entidad bastante poderosa como lo es el mar, al menos viéndolo desde una parte mística. Estoy procesando la leyenda de ahorita. Es que es una de las más turbias de esta lista. La leyenda de la Casa de las Brujas. Y supuestamente esto tendría un contexto real. Aparentemente está basado en un caso real. En 1895, en un departamento que ahora forma parte de un hotel, vivía un padre con su hija que fue llevado a prisión por cargos desconocidos. Y la hija se quedó al cuidado de sus tías. Algo así como si fuera una especie de Cenicienta, pero con un destino mucho más trágico. Pues estas tías abusaban verbal y físicamente de la pequeña. Hasta que un día en el que los vecinos se dieron cuenta de que no estaba la chica, no aparecía, no la habían visto en un buen rato, descubrieron que había sido encerrada en un sótano, hallándola sin vida. A partir de esta leyenda se cuenta que puede verse a esta muchacha, a esta chica, posada en las ventanas mirando fijamente hacia el exterior, convertida en un alma en pena. Supuestamente todavía se puede visitar este lugar, y muchos aseguran haber escuchado gritos y lamentos a altas horas de la noche, por lo que podría considerarse un sitio bastante embrujado en esta localidad. Una leyenda triste, trágica y bastante violenta, que nos da a pensar de nuevo todas las cosas que tienen que pasar para que existan tantas historias de fantasmas, porque recordemos que siempre tienen una connotación real. Siempre hay una pizca de realidad en estas historias de fantasmas. Y es por eso que son seres tan trágicos, tan tristes, por haber vivido ciertos sucesos que ninguna persona quisiera vivir. El siguiente es un fantasma que también tiene cierta connotación trágica, pero a mí me parece un contexto muy interesante, porque aquí es donde se mezcla lo tradicional, o sea, las historias de espíritus, con lo más moderno, en esta ocasión un camión, la leyenda del autobús fantasma. Por ahí de los 80s, en Toluca, se cuenta que había un camión con varias personas, el cual había salido desde Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca, pero hubo un accidente que hizo que este autobús se volcara, haciendo que todos sus pasajeros fallecieran. A partir de esto se tiene la creencia de que a las 2 de la mañana, en esta carretera, o en diferentes partes de Toluca, se aparece el autobús fantasma, al cual le podrías pedir que te lleve a tu destino. Si vives en Toluca, pues que te lleve a Toluca o a alguna zona cercana, quizá también la Ciudad de México, eso es posible. Y si te acepta para que te subas, tienes que mantenerte en un completo silencio, sin mirar a nadie, sin decir ni una sola palabra, y al bajar procura no mirar hacia atrás, porque se dice que las personas que lo hacen desaparecen de la faz de la tierra.
Lady Gaga. Posiblemente te preguntarás por qué estoy diciendo este nombre, y es que su nuevo video nos da un indicio bastante evidente de este puesto, la isla de las muñecas. Lady Gaga me parece artista cool, su nuevo álbum Mayhem me parece muy bueno. Si les gusta Halloween, si les gusta la música de Halloween como a mí, pues está recomendado este disco. De hecho, lo tengo pensado comprar, eventualmente quizá lo compre y se los muestre, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Nada más me pareció cool que Lady Gaga eligiera este lugar como sitio para grabar su nuevo video musical. Que nuevo no es, pero pues bueno, aquí estamos. Llego tarde siempre a todo. Nos remontamos de nuevo a Xochimilco, y en los años 50 supuestamente un hombre habría comenzado a recoger muñecas para colocarlas en esta isla con el objetivo de ahuyentar malos espíritus, pues se cuenta que muy cerca de ahí habían ahogado a una niña pequeña. Es posible que tenga cierta relación con la Llorona o con alguna leyenda parecida o con un caso de la vida real, pues no se tiene muy en claro, pero sí que este lugar da un aire bastante aterrador. Y eso que las muñecas no son precisamente malvadas, no esperan un Chucky o un Annabelle, no, nada que ver, son amuletos o talismanes que mantienen esta isla protegida de espíritus potencialmente peligrosos. Fun fact, hay varias islas de las muñecas en Xochimilco y muchas de estas son imitaciones de la isla de las muñecas original, por lo que si ustedes un día van en esta lancha, o sea la trajinera, y llegan a ver varias muñecas colgadas en diferentes partes, pues es posiblemente que se trate de una imitación o un guiño a la isla de las muñecas, porque hay varias que podemos llegar a ver acá. Pero igual me parece una tradición bastante cool tener varias muñecas colgadas como amuletos para mantener a las malas energías fuera. Es algo muy mexicano eso, yo creo. No en el mal sentido, en el buen sentido. Qué padre que tengamos estas tradiciones. Aun si las muñecas suelen estar dañadas, sucias, es bonito que encontremos el valor de las cosas físicas en algo más trascendental. El siguiente puesto es una combinación de diferentes cosas que transforman diferentes leyendas. Bueno, no diferentes cosas, digamos que es una cosa en concreto que es el origen de diferentes historias, que serían los nahuales, muy populares aquí en México y también en Latinoamérica. ¿Qué son los nahuales exactamente? Pues muchos tienen la creencia de que son entidades malvadas, pero no precisamente. A diferencia de otras entidades como los skinwalkers o los wendigos o criaturas que se pueden transformar en animales, los nahuales no tienen esta connotación tan malvada. Digamos que están en una escala de gris. No son totalmente buenas ni tampoco son totalmente malvadas, actúan bajo su propia vara. Se trata de brujos o hechiceros que tienen la capacidad de sacar su nahual, o sea, el nahual dentro de estas tradiciones es una especie de animal espiritual y que suele tener la forma de cierto animal en específico, dependiendo de cuándo y dónde hayas nacido, muy parecido al horóscopo en este sentido, solo que con animales mexicanos. Si tu nahual es un perro, pues si tienes las habilidades podrías sacarlo de tu interior y convertirte en él, y de esta manera obtener sus habilidades. Muy parecido, por ejemplo, a los cambiaformas, pero no necesariamente son malvados, no son algo necesariamente del demonio, como se tiene muy satanizado hoy en día. Tengo un video de ellos al respecto, un video acá que lo pueden ver, aquí va a aparecer, donde hablo más a profundidad de este tema que me parece sumamente interesante. Y por supuesto dan un montón de avistamientos acerca de estas criaturas. Tenemos incluso hoy en día varios avistamientos grabados en redes de supuestos nahuales. Y supuestamente antes, en tiempos prehispánicos, los nahuales eran más comunes, pero con el paso del tiempo y la intervención de la globalización y otras naciones, estas prácticas se han perdido, al menos no por completo, pero sí en parte. Seres sobrenaturales icónicos, totalmente icónicos, así los catalogaría, porque creo que cuando hablamos de seres mitológicos de México o de seres sobrenaturales o de leyendas en general, siempre suele salir el tema de los nahuales. El siguiente es uno muy interesante que creo que combina ciertas partes del folclore europeo en nuestra tierra, en México, y tiene una de mis criaturas favoritas, que si me conoces pues ya sabes posiblemente de cuál estoy hablando, y sería el vampiro europeo, leyenda perteneciente a Guadalajara. Esto es algo curioso porque digamos que mezcla el vampiro europeo como lo conocemos, o sea, esta entidad con colmillos que saldría durante las noches, al que se le podría matar con estacas estando en su tumba, pero en nuestras tierras, aquí en Guadalajara. Bueno, no aquí, pero pues en el estado de Guadalajara. La leyenda cuenta la historia de un joven europeo que habría llegado a la ciudad de Guadalajara para hospedarse en un hotel. No se supo mucho de él, no se tenía su identidad y se cuenta que era una persona bastante extraña y muy reservada, pero desde su llegada comenzaron a registrarse ciertos avistamientos de una entidad muy extraña que sobrevolaba los cielos y que se aparecía en esquinas muy oscuras, y también la desaparición de muchas jóvenes, al igual que muchas otras que se enfermaron. Y según se cuenta que esta persona, este joven europeo, habría sido un antiguo vampiro que habría venido de visita del extranjero para alimentarse acá, en nuestra tierra natal. Una estrategia bastante curiosa, en mi opinión, y muy cuestionable. No sé por qué un vampiro decidiría venir acá nada más para alimentarse y luego irse, porque según se piensa, el vampiro desapareció así como llegó. Después de unos meses de estas tragedias no se supo más de él. Un caso muy peculiar, envuelto en misterio, pero que a mí me gusta mucho. O sea, no me gusta que existan los vampiros en general, o sea, no me gustaría ver uno, pero sí me gusta el concepto como de un vampiro que viene de visita a nuestro país para alimentarse. Da como para escribir una historia, ¿no? De que vampiro extranjero que viene acá a
a conseguir víctimas y así hacerle la vida un poquito más sencilla. No sé cómo sean las cosas allá en Europa. Quizá para los vampiros es difícil y posiblemente deciden venir acá. Tenemos una película muy parecida a este concepto que sería After Dark de los años 80, no sé exactamente qué año, pero sigue un concepto parecido de un vampiro extranjero que llega a un pueblo en Estados Unidos para instalarse y consumir víctimas. De nuevo, los vampiros siempre son cool. Me gustan estas criaturas, aunque de nuevo no me gustaría encontrarme con una de ellas, así de lejitos, viéndolas con motivo de análisis. Y concluimos con una que en mi opinión es una de las mejores que tenemos, la historia del Charro Negro. El Charro Negro nos cuenta la historia de un joven aspirante a la alta sociedad, o sea, buscaba escalar en la pirámide social hasta llegar al nivel más alto de riqueza, estando muy abajo en esta jerarquía, por lo que hizo un pacto con el diablo para conseguir esto, y su vida se llenó pronto de lujos, conviviendo con personas importantes y vistiéndose de manera elegante, de aquí su apariencia de charro. Sin embargo, llegó el día en que el diablo tuvo que cobrar, y el charro intentó escapar de este, utilizando un caballo, pero finalmente logró atraparlo, consumiendo su aspecto, haciendo que su piel se derritiera hasta llegar hasta los huesos, condenándolo a vagar eternamente montado en su caballo. Supuestamente se aparecería en los caminos de diferentes partes de México, y a quien se le aparece le ofrecería un trato, bueno, no tanto un trato, sino más bien una decisión, elegir entre una bolsa con oro y además que le dé un ride o un aventón hacia su destino, si es que la persona se encuentra en la carretera, y así suelen ser los avistamientos de esta entidad, o en cambio nada más que lo lleves, sin ningún tipo de oro. Si la persona opta por el oro y por el aventón también, el charro se lo llevaría al infierno, como una muestra del pecado que representa la avaricia. Sin embargo, si rechaza el oro, el charro negro lo llevaría hacia su destino sin ningún problema. Así que ya sabes qué tienes que hacer si te lo encuentras, porque el oro en esta situación no te va a salvar. No mucho que ver, pero me encanta su aspecto, me parece sumamente imponente, recuerda bastante a Ghost Rider, ¿eh? Yo digo que debería de existir alguna historia del charro negro fit Ghost Rider, o que el Ghost Rider sea el charro negro, quedaría súper bien, en serio, me encantaría ver algo así. Pero tenemos la película de las leyendas, que también me parece muy buena, en mi opinión una de las mejores, pero me gusta mucho esta entidad, así que posiblemente todo lo relacionado a esto me guste. Si no la han visto, se las recomiendo. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Dejen aquí las leyendas, entidades o criaturas que consideren que hayan hecho falta. También si son de otra parte del mundo, pues les invito a hacer sus aportes acá de leyendas locales que tengan para juntarlas en algún video especial. Yo soy Mark Bejar y nos vemos en la próxima. Adiós.